7:05 de la mañana en RCN Mundo, el DANE reveló que el costo de vida de los colombianos, por ejemplo, fue del 0,51%, la más alta de los últimos 18 años. Mientras tanto, la inflación del año corrido en junio fue del 9,67%, la más alta desde hace 22 años, según explicó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. El 9,67%, pues en efecto nos retorna a junio del año 2000, donde la inflación anual fue del 9,68%. Recuerden que aquí tenemos es un 8,97%. Por consiguiente, la inflación del 9,67% nos retorna a junio del año 2000, cuando teníamos una inflación del 9,68%, es decir, 22 años de un nivel equiparable de inflación a esta inflación anual del 9,67%. 7 de la mañana, 6 minutos. Hay varios aspectos en el tema de la canasta básica que, según el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, incrementaron o elevaron todo esta tendencia, y tiene que ver con la leche, la carne de res, el pollo y el azúcar, mientras que la papa y el tomate, así como los plátanos, corrigieron sus precios. Escuchemos lo que ha dicho el director del DANE en relación con los alimentos y los precios. La carne de res empieza a tener una moderación en el ritmo de crecimiento de los precios, pero todavía vemos una inflación del 26,96%, pues que está muy lejos todavía de ese máximo que se generó en el contexto del paro nacional, en donde la distribución terrestre de carne de res, bien sea en canal o en ganado vivo, pues tuvo una alteración muy importante por el paro camionero, pero aquí estamos viendo todavía una inflación anual del 26,96%. Entremos a analizar el comportamiento detallado de la carne de res. En este caso, la carne de res está aportando en junio de 2022 más 7 puntos básicos al comportamiento de la inflación. Es por esto que hemos decidido abrir la línea de WhatsApp, el 313-422-3933, para escuchar a nuestros oyentes. Vamos a recibir notas de voz con todo lo económico que está pasando en Colombia, la inflación, el costo del dólar, el aumento en los precios de gasolina, entre otros factores que tiene hoy pues disparado el costo de vida en Colombia. La línea está abierta para escucharlos a ustedes, que nos compartan, nos dejen una nota de voz cómo los ha afectado esto, cómo hace para estirar ese bolsillo en estos días y cómo hace para que le rinda la plata. También en redes sociales, Carla. Sí, Jesús, que nos cuenten cómo hace para que le rinda esa platica, qué estrategias está haciendo, si cambió de lugar, qué no está comprando, qué está comprando. Todos estos detalles, desde donde esté, nos interesa conocerlos en notas de voz de WhatsApp al 313-422-3933 y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter, @RCN Radio, con el numeral RCN Mundo. Y saludemos a Ricardo Ávila, analista económico, para entender un poco esta tendencia alcista en el costo de vida en Colombia, los factores y cuándo, sobre todo, Ricardo, puede volver a bajar. Buen día y bienvenido a RCN Mundo. Pues muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Efectivamente, las noticias siguen siendo malas en el frente del aumento de los precios. Claramente, pues tenemos, como bien dijo el director del DANE, pues el aumento de canasta familiar más alto de este siglo prácticamente, y eso es una pésima noticia pues para los colombianos porque les reduce su poder adquisitivo. Y más grave todavía para los colombianos de menores ingresos, que dedican una proporción más alta de lo que ganan a comprar comida. Lo digo porque es que en el caso de ese segmento, la inflación no es del 9,7, sino de más del 11%. Entonces, evidentemente, pues esto también trae unas consecuencias sociales lamentables. La CEPAL hace cerca de un mes dijo que en Colombia, a pesar de que Colombia es una de las economías que más crece en América Latina, la pobreza aumentaría en casi 2 puntos porcentuales este año. Pero si la inflación aumenta todavía más de lo que pensaba la CEPAL, esa pobreza podría aumentar hasta en 4 puntos porcentuales. Entonces, pues esto es una situación muy grave que claramente exige la respuesta de las autoridades, y en ese sentido, pues el Banco de la República comenzó a hacer lo que hacen los bancos centrales en buena parte del mundo, que es a subir la tasa de interés para enfriar un poco la economía. Es como
Ahorita estamos como andando como una especie de motor que se está recalentando una economía que está creciendo probablemente a más del 10% anual y claramente pues hay que quitar el pie del acelerador. Claro. Ricardo, con los buenos días, mal de muchos, consuelo de tantos, pero pareciera que este fuera un fenómeno global y en ese sentido le quiero preguntar qué tan mal estamos si nos comparamos con los vecinos, con la región en materia de inflación. ¿Lo estamos haciendo peor que ellos, mejor que ellos? ¿Cómo estamos viéndonos ya sin mirarnos al ombligo, sino por fuera en ese contexto más global? No, la verdad es que es absolutamente cierto. Este es un problema en los 5 continentes. En Europa acaba de salir, ayer salió el dato promedio de Europa de inflación. Europa está en el 9,6%. Estamos en general experimentando para el mundo la tasa de inflación más alta de los últimos 40 años. Y evidentemente en América Latina uno siempre encuentra casos más serios. Chile, que fue ejemplo de estabilidad durante tanto tiempo, está viendo su inflación una inflación del 11,5% anual. Y en el caso, obviamente, de Argentina, hasta mayo iba en más del 60%, pero claramente después de la salida del ministro de Hacienda la semana pasada y el cambio de titular de finanzas públicas, todas las perspectivas es que ese tema se va a volver aún peor. O sea que claramente entre nuestros vecinos hay casos mucho más inquietantes, pero eso de todas maneras no le quita la urgencia al problema. Es un fenómeno global, es una circunstancia que tuvo que ver con la reactivación post pandemia, pero adicionalmente que fue agravada por la guerra en Ucrania, que limitó de manera severa los suministros de cereales y de combustibles y que claramente impactan los precios del transporte. Entonces hay una especie de Sí. fenómeno de bola de nieve en el cual todo el mundo está tratando de ver cómo lo contiene. Ricardo, lo describió usted muy bien, el tema de ese fenómeno de bola de nieve global por el tema de la guerra en Ucrania, pospandemia, el tema de los suministros, de los temas logísticos, pero en Colombia particularmente influye en algo también la transición política, la transición de gobierno que estamos viviendo en este momento, porque pensábamos que cuando se anunciaba el ministro de Hacienda entrante, pues iban a aplacar un poco los mercados en el país y eso no sucedió. ¿Tiene algo que ver el tema político y de nuevo gobierno o definitivamente es solo a esa bola de nieve que usted dice? No, en el caso concreto de inflación, evidentemente que no, pero la gente del nuevo gobierno debería estar muy preocupada frente a este dato. ¿Y por qué él no tiene que estar preocupada? El principal motivo, por ejemplo, de protestas populares en el mundo hoy tiene que ver con este tema de la inflación. En el norte de África, en Asia, uno ve efectivamente manifestaciones de la gente quejándose porque el dinero no le alcanza. Y en Colombia puede acabar pasando lo mismo. Nosotros vimos lo que sucedió en Ecuador hace poco. Obviamente es un tema más complejo, pero claramente el asunto de los precios influyó en las protestas en ese país. Entonces, pues eh, aquí viene una inercia que viene desde hace meses y a las cuales este gobierno, el actual, el del presidente Duque, no ayudó cuando decidió subir el salario mínimo en 10% a finales del año pasado. ¿Por qué? Porque claramente fue como echarle gasolina a la vera de la inflación, pues porque todo entonces comienza lo que los técnicos conocen como una espiral de precios y salarios. Pero el campanazo para el gobierno entrante es que no cometa los errores que han cometido otros países. Y digamos, en esto América Latina sí que tiene un largo catálogo de equivocaciones. Lo principal, por ejemplo, es no comenzar a pensar que si uno sube los salarios, le devuelve a la gente la inflación, porque eso lo que hace es acelerar esa bola de nieve. El otro tema, claramente, es respetar la autonomía del Banco de la República. Y claro, al nuevo gobierno le toca llegar a tomar medidas para aliviar la situación de las familias más vulnerables y normalmente lo que sucede, por ejemplo, en la mayoría de los países que manejan su economía de manera seria, pues aumentan los subsidios para las familias más vulnerables. Esa sería la decisión ideal, pero claramente si el nuevo gobierno no toma las decisiones correctas, este problema se puede acentuar. Y adicionalmente tiene que tranquilizar a los mercados porque claramente un dólar más caro, pues no le ayuda al tema inflacionario. Entonces, aquí hay una situación de carácter global. Todas las monedas, incluido el peso colombiano, todas las monedas de los mercados emergentes,
han perdido terreno frente al dólar, pero pues si uno toma decisiones particulares equivocadas, los mercados se la cobran con dureza y más en el mundo de hoy. Ricardo, un oyente desprevenido quizás en este momento de RCN Mundo dice, no, a mí no me va a tocar el tema del dólar porque yo no manejo dólares, yo no hago transacciones en dólares, yo no compro ni vendo dólares, pero realmente sí le toca porque estoy viendo un informe del Diario de la República donde dice que cerca del 20% de los productos de la canasta básica se pueden ver impactados por el precio del dólar. No solo eso, Colombia importa el 30% de los alimentos que consume. Claro, hay unos que importan no directamente. Importa, por ejemplo, muchos insumos para ser concentrados para animales, pero entonces esto explica por qué la carne de res, la carne de pollo, etcétera, están aumentando de precios. Entonces, claro que a todos nos toca el tema del dólar, más allá de que uno no compre uno, ni venda uno, ni reciba ingresos o tenga que hacer gastos en esa moneda. Estamos en un planeta globalizado y evidentemente si la evaluación sube, pues eso influye sobre el tema de la inflación. Entonces no hay que llevarse engaños. Aquí estamos todos en la misma barca. Doctor Ricardo Ávila, usted no es solo analista económico, sino analista político. El presidente electo Gustavo Petro tiene como prioridad presentar un proyecto de reforma tributaria el 7 de agosto incluso, y así lo ha dicho José Antonio Campo, el anunciado ministro de Hacienda. ¿Usted cree que con la inflación tal como está, esa es una buena idea? Creo que sí, creo que Colombia necesita aumentar sus ingresos públicos, entre otras razones, si el nuevo gobierno, que tiene unos compromisos de gastos enormes, pues se comporta de manera responsable en el sentido de que tiene que mantener la casa en orden, es decir, que los gastos sean respaldados por ingresos. Y digamos que está completamente demostrado y discutido hasta la saciedad que el nivel de tributación en Colombia está en un punto inferior en promedio al de pues el promedio de América Latina o el de los países más desarrollados. De manera que Colombia claramente que puede recaudar más impuestos. Obviamente, en todas estas propuestas el diablo está en los detalles. Es quién va a pagar la cuenta principalmente de esos mayores impuestos y para qué es el dinero. Entonces, lo importante es que se les cobre de manera progresiva a los que más tienen y que el gasto sea para favorecer a los que menos tienen y así se hace redistribución del ingreso. Esa es una fórmula pues que está inventada y opera en los países que tienen menores índices de desigualdad. Pero evidentemente que a la economía hay que meterle el diente. A mí de las propuestas del nuevo gobierno, la que me inquieta es esa obsesión con el tema petrolero cuando los precios del petróleo están subiendo. En vez de Colombia aprovechar ese viento de cola para un país que exporta petróleo, sigue absolutamente empeñado en llevar un declive de la producción petrolera, con lo cual al cabo de unos años nos vamos a quedar con el pecado sin el género, sin los ingresos de las exportaciones de petróleo y teniendo que importar, si hacemos las cosas mal, petróleo para cubrir la demanda interna de gasolina. Eso sí sería el desastre. Espero que no nos vayamos por ese lado y que llegue algo de sensatez en ese campo. Ricardo, para un colombiano en este momento, ¿qué debe hacer con todas estas cifras de las que hemos hablado acá? Comprar, vender, ¿cómo puede cuidar su platica un colombiano si todo está carísimo? No, pues tiene que buscar y adaptar sus patrones de gasto, pues de alguna manera, por un lado, desde el punto de vista de alimentos, a buscar productos que estén en cosecha, y eso es absolutamente clave. En ese sentido, aprovechar los ciclos agrícolas funcionan y hay periodos de abundancia de ciertos productos y adaptarse en eso, en la compra del mercado diario. Lo otro es aplazar los gastos innecesarios, ¿eh? Hay que cuidar el bolsillo, pero adicionalmente tener en cuenta pues que claramente este es un momento de mucha prudencia, de mucha precaución y de echarle lápiz al presupuesto personal o familiar para ver en qué se gasta el dinero de manera correcta. No es el momento de comportarse de manera irresponsable, entre otras razones, porque si bien la economía colombiana ha venido creciendo bien, en el segundo semestre todo apunta a una desaceleración en nuestro ritmo de crecimiento. Entonces, todo
digamos que en el frente económico las nubes se están acumulando y hay que tener eso claro y mirarlo con los ojos abiertos y reaccionar de manera racional frente a ese tema. Ricardo Ávila, analista económico, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Un buen día para usted. Igualmente, muchísimas gracias. Carla, ahí está, a cuidar el bolsillo y a ser responsables en los gastos. No hacer gastos innecesarios y sí, hay que ahorrar en este momento. Y sabe que también me llama la atención el desagregado por ciudades con lo del tema de la inflación, porque revela que ya 9 ciudades del país alcanzaron una inflación de 2 dígitos. Cúcuta, Sí.